En las calles concurridas de la ciudad, la vida parecía ir a toda prisa. Los sonidos del tráfico, el bullicio de los peatones, y el ruido constante de los motores de los coches llenaban el aire, mientras los habitantes de la ciudad no paraban ni un segundo. Era un día común y corriente, pero para él, un perro solitario, el día parecía estar marcado por la desesperación. Este perro, de pelaje sucio y cuerpo delgado, caminaba torpemente por la acera, sus patas sangrando levemente por los escombros y vidrios rotos que se encontraban en el suelo. Había estado vagando por días sin rumbo, buscando algo para comer, un refugio, un resquicio de esperanza. Sus ojos, aunque cansados y llenos de dolor, brillaban con una luz inquebrantable, una que no se dejaba apagar tan fácilmente por las adversidades de la vida en la calle. Él no recordaba cuándo fue la última vez que estuvo en un lugar cálido. Ni siquiera recordaba qué era sentirse amado, abrazado o cuidado. Todo lo que conocía era el frío concreto de las calles, las miradas indiferentes de los transeúntes que pasaban por su lado sin verlo, y los gritos y golpes de los que se habían burlado de él en alguna esquina olvidada de la ciudad. Sin embargo, algo en este día era diferente. A lo lejos, en la esquina de la calle, vio algo que despertó una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Una patrulla policial estaba estacionada a un lado, y dentro de ella, un hombre sentado al volante parecía estar mirando hacia el horizonte, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. El perro, impulsado por una última oportunidad, hizo un esfuerzo y comenzó a caminar hacia la patrulla. Cada paso era una lucha, pero no podía rendirse. Algo dentro de él le decía que, si alguien podía ayudarlo, ese alguien sería él, ese hombre de uniforme. Con la respiración entrecortada y el cuerpo cubierto de polvo y heridas, el perro empezó a aullar débilmente, su voz quebrada por el dolor. Sus ojos fijos en la patrulla, implorando. La distancia que lo separaba del policía parecía interminable, pero no podía detenerse. Cada vez que su cuerpo intentaba detenerse por el cansancio, su mente le ordenaba continuar. Él no podía morir allí, no podía quedar atrapado en esa ciudad fría y cruel. Necesitaba ayuda, y en ese momento, la figura del hombre de la patrulla se convirtió en su última esperanza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó frente a la patrulla, sus patas temblando, su cuerpo débil y su mirada llena de súplica. Con un último esfuerzo, el perro se desplomó frente al coche, quedando sentado en el suelo, mirando al policía con ojos que reflejaban una mezcla de miedo, cansancio y, sobre todo, desesperación. Era un momento silencioso, pero cargado de emoción. El ruido de la ciudad parecía desvanecerse por un instante, y el tiempo se detuvo. Carlos, el policía, observó al perro por un momento largo, sin entender del todo lo que estaba viendo. Él había trabajado en las calles durante años, había visto a muchos perros abandonados, algunos más maltratados que otros. Sin embargo, algo en este perro lo impactó profundamente. La manera en que el animal lo miraba, como si supiera que no tenía otra opción, lo conmovió. No era común que un perro se acercara de esa manera. La mayoría de ellos huían o se mantenían lejos de los humanos, recelosos de cualquier interacción. Pero este perro no se movía, ni siquiera intentaba escapar. Su mirada era fija, esperanzada, y parecía decirle que no había otra salida. Carlos dejó de observarlo y, con una mano, abrió lentamente la puerta de la patrulla. El perro, con un poco de esfuerzo, levantó su cabeza al escuchar el sonido de la puerta, pero no se movió. En su interior, algo comenzó a aflorar. Era una sensación extraña, una mezcla de compasión y responsabilidad. No podía simplemente dejar al perro allí, no podía ignorarlo como lo hacían todos los demás. Por más difícil que fuera, sentía que debía hacer algo. Con cautela, Carlos se acercó al perro, sin hacer movimientos bruscos. Agachó su cuerpo para estar a su nivel y, en un gesto que solo los animales y los seres humanos de buen corazón entienden, extendió su mano. El perro lo miró, sin moverse ni un centímetro. La inseguridad era evidente, pero algo en su alma le decía que este hombre no era como los demás. Era diferente. Con suavidad, Carlos dejó que el perro oliera su mano, permitiéndole tomar su tiempo. Después de un largo minuto, el animal, con una lentitud extrema, levantó su cabeza y permitió que Carlos le acariciara el lomo.
El roce de la mano humana sobre su piel sucia fue como un bálsamo para su alma. Nunca antes había sentido algo tan cálido, tan suave. Por primera vez en mucho tiempo, el perro comenzó a relajarse. Su respiración, antes errática y pesada, empezó a regularse. Carlos se levantó, mirando al perro. Sabía que algo debía hacer, pero no sabía por dónde empezar. En ese momento, en su corazón, nació una resolución. Sin pensarlo demasiado, le dio una suave palmadita en el lomo y dijo en voz baja: «Te llevaré a un lugar donde puedas descansar y ser cuidado». Al decir estas palabras, Carlos no solo estaba ofreciendo al perro un poco de alivio físico, sino también una oportunidad de redención, una chance de escapar de la vida de sufrimiento que había llevado hasta ese momento. Mientras arrancaba el coche, Carlos miró por el espejo retrovisor al perro, que ahora estaba acostado en el asiento trasero. Los ojos del animal ya no brillaban solo de dolor y miedo, sino también de algo más, esperanza. El viaje había comenzado, pero ambos sabían que aún quedaba mucho por recorrer. El camino hacia la recuperación y el amor verdadero no sería fácil, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, el perro sentía que tenía una razón para seguir luchando. Carlos condujo la patrulla por las calles de la ciudad con cuidado, asegurándose de no molestar al perro que descansaba en el asiento trasero. El animal parecía haber encontrado algo de consuelo en el cálido interior del vehículo, un refugio temporal de las duras calles que había conocido durante tanto tiempo. Aunque el perro no se movía, su respiración se había calmado y su mirada, que antes estaba llena de miedo y desesperación, comenzaba a suavizarse. Algo había cambiado en él. Algo en su interior empezaba a creer que, tal vez, por primera vez en su vida, alguien se preocupaba por su bienestar. Carlos, mientras conducía, no dejaba de pensar en el animal. ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Qué clase de ser humano podía abandonar a un ser tan vulnerable como un perro? La ciudad estaba llena de historias trágicas de abandono, pero esta vez, la historia tocaba su corazón de una manera diferente. Este perro, con sus ojos llenos de dolor, parecía haber llegado a él por una razón, y Carlos no podía dejar de sentirse responsable de él. Al llegar al refugio más cercano, el pequeño edificio de ladrillos rojos que se encontraba en una calle tranquila, Carlos estacionó la patrulla y apagó el motor. En ese momento, el perro levantó la cabeza al escuchar el sonido del vehículo frenando. Miró a su alrededor, como si se diera cuenta de que había llegado a un lugar desconocido, un lugar que quizás podría ser más seguro que las calles en las que había vivido. Con un suspiro, Carlos abrió la puerta trasera de la patrulla y, con cuidado, levantó al perro en brazos, evitando que se sintiera incómodo. El animal, aunque débil, no opuso resistencia. Era como si entendiera que en ese momento, la única forma de recibir la ayuda que tanto necesitaba era confiando en aquel hombre que lo había encontrado. Carlos, con una mano apoyada suavemente sobre el lomo del perro, lo llevó dentro del refugio. Los trabajadores del centro, al ver la escena, se acercaron rápidamente. «Pobre animal». «¿Qué le pasó?», preguntó una de las voluntarias, con el corazón apesadumbrado al ver el estado del perro. Carlos miró al animal, que se acurrucaba en sus brazos como si buscara consuelo. «Lo encontré en la calle. Estaba muy herido y asustado. Necesita atención médica urgente», respondió, con un tono que dejaba entrever su preocupación. El refugio, que se dedicaba a rescatar animales de la calle, tenía un equipo de veterinarios y cuidadores listos para actuar en cuanto llegara un nuevo caso. Sin perder tiempo, lo llevaron a una de las habitaciones del fondo, donde una veterinaria comenzó a examinarlo. Carlos, de pie en la puerta, observaba cada movimiento, cada gesto de la profesional, que comenzaba a limpiar las heridas y a hacerle una evaluación exhaustiva. El perro permaneció inmóvil, como si supiera que no podía irse, que esta vez era diferente. Sabía que ya no estaba solo. Mientras lo atendían, el cachorro miraba de vez en cuando a Carlos, que lo observaba con la misma calma, como si le transmitiera un mensaje silencioso: «Te cuidaré. Ya no tienes que tener miedo». La veterinaria, después de varios minutos, se levantó y se acercó a Carlos. «Está muy débil, pero no tiene heridas graves. Lo que más le ha afectado es el abandono y el miedo. Necesitamos mantenerlo en observación durante las próximas horas, pero está claro que si no le hubieras encontrado,
no habría sobrevivido mucho más en la calle. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al mismo tiempo. ¿Crees que se recuperará?, preguntó, casi como si no quisiera que la esperanza se desvaneciera. Sí, con el cuidado adecuado, se recuperará. Aunque, emocionalmente, tomará tiempo. Este perro ha sufrido mucho, respondió la veterinaria, mientras acariciaba suavemente la cabeza de Rocco, el nombre que Carlos había decidido darle, en honor a su fortaleza. Carlos se quedó en el refugio durante las siguientes horas, sin apartarse de Rocco. Le traía agua, lo acariciaba, y hablaba con él en un tono suave, como si comprendiera que el perro necesitaba más que cuidados físicos, necesitaba seguridad, necesitaba sentir que no sería abandonado nuevamente. Mientras el animal descansaba, Carlos reflexionaba sobre lo que había sucedido hasta ese momento. No podía dejar de pensar en lo que la vida de Rocco debía haber sido antes de llegar a él. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel como para hacerle esto a un ser tan indefenso? Cada vez que miraba los ojos de Rocco, sentía que algo dentro de él se quebraba. Quería hacer más por él, mucho más. A medida que pasaban las horas, Rocco comenzó a recuperar algo de su energía. Ya no estaba tan tenso, y en sus ojos se veía una chispa de curiosidad. Carlos le mostró un tazón de agua fresca y, después de un momento de vacilación, Rocco se acercó y bebió con avidez. A medida que el agua bajaba por su garganta, su cuerpo parecía relajarse un poco más. Aunque su vida había sido marcada por el sufrimiento, en ese preciso momento, parecía que algo dentro de él estaba comenzando a sanar. Carlos pasó la noche en el refugio, cerca de Rocco, sin querer dejarlo solo. El sonido de la respiración del perro, ahora más tranquila, lo acompañaba en la oscuridad. Durante la noche, Carlos se quedó despierto, pensando en lo que había hecho hasta ese momento y lo que vendría después. No solo había rescatado a un perro, sino que había encontrado un ser vivo que necesitaba más que alimento y agua. Necesitaba un lugar donde pudiera sentirse seguro, donde pudiera reconstruir su confianza en los humanos. El primer paso había sido dado. Rocco estaba a salvo, pero el viaje hacia su recuperación, física y emocional, apenas comenzaba. Carlos sabía que no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que estaba tomando la decisión correcta. El destino de Rocco ahora estaba entrelazado con el suyo, y mientras lo observaba dormir, su determinación crecía. No lo dejaría solo. Ya no más. A medida que los días pasaban, Carlos comenzó a notar cambios en Rocco, pero no todos ellos eran positivos. Aunque el perro ya no se encontraba en una condición de extremo agotamiento, la tristeza seguía reflejada en su mirada. El perro se mostraba tranquilo, pero a menudo se mantenía alejado de las personas, especialmente de los otros animales que estaban en el refugio. Parecía estar desconfiado, como si tuviera miedo de que, en cualquier momento, lo abandonaran nuevamente. Su cuerpo había empezado a recuperarse, pero su alma, esa parte invisible de su ser, seguía cargando con el peso de las heridas emocionales que le había dejado su vida anterior. Carlos lo entendía. Aunque el perro ya no mostraba signos visibles de maltrato, sus ojos, llenos de una tristeza profunda, hablaban más que cualquier herida física. En su vida anterior, había experimentado la brutalidad y el abandono, y ahora, aunque estaba siendo cuidado y protegido, no podía entender del todo que esas cosas malas ya no le sucederían. El miedo seguía muy presente en él, y ese miedo era lo que más le costaba superar. Durante las primeras semanas, Carlos visitó a Rocco todos los días. Aunque el perro lo reconocía, seguía siendo distante, como si no pudiera confiar completamente en nadie. Los otros trabajadores del refugio, que también habían comenzado a encariñarse con él, intentaban interactuar con Rocco, pero el perro siempre se apartaba, buscando un rincón tranquilo donde pudiera estar solo. A veces, se quedaba allí, mirando por la ventana, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Sin embargo, a pesar de su actitud distante, Carlos notaba algo más en él, una pequeña chispa de esperanza. Era sutil, casi invisible, pero estaba ahí. En sus ojos, en sus gestos, en los momentos en los que buscaba la compañía de Carlos, se podía ver que no todo estaba perdido. Una tarde, después de varias semanas de observar cómo el perro pasaba sus días en el refugio, Carlos decidió hacer algo diferente. Sabía que el lugar le brindaba seguridad,
pero no era suficiente. El perro necesitaba más que un techo y comida. Necesitaba volver a confiar, a sentirse amado de nuevo. Quería que Rocco entendiera que no era solo un animal más, que no iba a ser olvidado o maltratado. Lo miró mientras dormía en su cama, acurrucado en una manta que le habían dado, y una idea comenzó a formarse en su mente. Esa tarde, Carlos lo llevó consigo. Decidió que era el momento de darle a Rocco un pequeño respiro, un cambio de escenario que lo alejara de las paredes del refugio y lo acercara más a la vida real, a las calles que él conocía tan bien, pero ahora desde una nueva perspectiva. Tal vez, pensó Carlos, un paseo por el parque cambiaría algo en él. Algo en su corazón. Al principio, cuando Carlos lo sacó del refugio, Rocco parecía asustado. Se detuvo en seco, como si temiera que algo malo fuera a ocurrir. Pero Carlos lo animó con voz suave, le acarició el lomo y le dijo: «Vamos, Rocco, te prometo que todo estará bien». Después de unos segundos, el perro comenzó a caminar junto a él, lentamente, inseguro, pero con una pequeña dosis de curiosidad. El parque estaba lleno de gente disfrutando del día. Niños jugando, personas sentadas en bancos, paseando por los senderos con sus perros. Rocco observaba todo con cautela, pero también con una pizca de asombro. Para él, todo eso era nuevo. No estaba acostumbrado a la libertad, a la sensación de caminar sin la amenaza constante de la violencia o el hambre. A cada paso que daba, parecía que el peso de su pasado se desvanecía un poco más. A veces, se detenía a oler el aire, a escuchar el sonido de los pájaros. Los árboles, las flores, todo parecía ser un lugar extraño y maravilloso para él. Carlos lo mantenía cerca, siempre atento a cualquier señal de incomodidad. Pero lo que comenzó a suceder a medida que pasaban los minutos era algo que Carlos no había anticipado. Rocco, al principio cauteloso, comenzó a relajar sus músculos. Sus orejas, que antes estaban pegadas a su cabeza por el miedo, ahora se levantaban ligeramente. Su cola, que antes permanecía entre sus patas traseras, comenzó a moverse suavemente. Era como si el perro estuviera comenzando a entender que estaba a salvo, que el miedo ya no tenía por qué dominarlo. Carlos lo miraba con una mezcla de emoción y tristeza. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero en ese instante, ver a Rocco caminar con más confianza, incluso olfateando el aire como si disfrutara de la frescura, era una victoria. No era la gran transformación que esperaba, pero era un primer paso. A medida que caminaban por el parque, un niño se acercó a ellos. El niño, que tenía una pelota en la mano, se agachó frente a Rocco y le extendió la pelota. ¿Quieres jugar?, preguntó el niño con una sonrisa inocente. Rocco, al principio dudoso, se acercó lentamente y olió la pelota. Luego, algo increíble ocurrió. Levantó la pata y empujó la pelota suavemente hacia el niño. Carlos observó con los ojos brillando. El perro, en su estado actual, había dado un paso importante. Estaba comenzando a jugar, a interactuar con otros seres vivos de una forma genuina. Era un acto tan simple, pero tan significativo. El miedo que lo había dominado durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo poco a poco. El niño comenzó a reír y a jugar con Rocco, lanzando la pelota y viéndolo correr hacia ella. El perro no era el mismo animal que había encontrado en las calles días antes. Había algo en su forma de moverse, algo en su comportamiento, que lo hacía parecer más vivo, más lleno de energía. No estaba completamente curado, pero ese momento, ese pequeño acto de alegría, era una prueba de que la vida aún tenía algo bueno para él. Carlos se quedó observando, viendo cómo el perro, paso a paso, se acercaba más a la vida que alguna vez había sido suya. Ese era el inicio de algo nuevo, un comienzo en el que la esperanza comenzaba a tomar forma. Aunque quedaba mucho por hacer, ese día marcaba un punto de inflexión. Rocco ya no era solo un perro abandonado en la calle. Ya no era solo un animal herido y asustado. Era Rocco, un ser lleno de posibilidades, un ser que, aunque no lo supiera todavía, estaba comenzando a encontrar su lugar en este mundo lleno de bondad. Carlos había comenzado a notar que, poco a poco, Rocco estaba mostrando signos de recuperación, pero aún quedaban muchas barreras por superar. El parque había sido una revelación para el perro, pero la verdadera prueba estaba por venir.
Aunque Rocco comenzaba a interactuar con otros perros y personas, había algo en su interior que seguía siendo temeroso, como si aún no pudiera confiar completamente en el mundo que lo rodeaba. Durante los días siguientes, Carlos continuó sus visitas diarias al refugio. Lo traía para dar paseos por la ciudad, se detenían en cafés donde la gente podía acariciar a Rocco y darle golosinas, pero a pesar de los pequeños avances, el perro todavía no se sentía completamente a salvo. Cada vez que alguien se acercaba demasiado rápido o hacía un movimiento brusco, Rocco retrocedía con miedo. En sus ojos aún brillaba un atisbo de la desconfianza que había sido sembrada en él por su vida anterior. Carlos no se desanimó. Sabía que la recuperación de Rocco sería un proceso largo y que los avances, aunque pequeños, eran pasos en la dirección correcta. Con el paso de las semanas, Carlos comenzó a ser más paciente. En lugar de forzar a Rocco a interactuar con otras personas, empezó a pasar más tiempo a solas con él. Aprovechaba estos momentos para crear una conexión más profunda entre ellos, una conexión que fuera más allá de los cuidados básicos. Le hablaba suavemente, le acariciaba la cabeza y se aseguraba de que siempre estuviera cerca de él, sin presiones. Pero, más allá de los gestos de cariño, Carlos sabía que Rocco necesitaba algo más que solo cariño, necesitaba aprender a confiar nuevamente. Necesitaba entender que no todos los seres humanos eran crueles, que podía existir un lugar donde él fuera querido, sin la amenaza de ser abandonado de nuevo. Una tarde, mientras Carlos se encontraba trabajando en su patrulla, decidió llevar a Rocco a un paseo más largo. Quería que el perro estuviera más tiempo fuera del refugio, sin la presión de los otros animales o la gente que a menudo lo asustaba. En lugar de ir al parque, Carlos optó por caminar por las calles tranquilas de su barrio, donde la gente solía ser más amable con los perros callejeros. El sonido de los árboles moviéndose con la brisa y las hojas que caían suavemente del suelo creaban un ambiente relajado, y Carlos podía ver cómo el perro comenzaba a calmarse mientras caminaban juntos. Rocco caminaba al principio a su lado, mirando con cautela todo lo que los rodeaba. A pesar de su aparente calma, podía ver que había algo en su interior que lo mantenía alerta. Era como si, de alguna manera, estuviera esperando que algo malo ocurriera. Carlos no podía dejar de pensar en la vida que Rocco había tenido antes de llegar a él. Había sido un perro de lucha, abandonado, y ahora, aunque ya no tuviera heridas visibles, llevaba consigo cicatrices emocionales profundas. De repente, mientras caminaban por una calle poco transitada, un ruido fuerte irrumpió en el aire. Un automóvil aceleró por la carretera, haciendo que el motor rugiera a lo lejos. El sonido de las llantas frenando con fuerza hizo que Rocco se pusiera tenso de inmediato. Sus orejas se levantaron, su cuerpo se tensó, y en un parpadeo, Rocco dio un salto hacia atrás, aterrorizado. Carlos no lo vio venir, pero en el instante en que Rocco reaccionó, supo que el perro estaba reviviendo el trauma de su vida pasada. «Tranquilo, amigo, tranquilo», dijo Carlos, intentando calmarlo. Se agachó a su lado y, con una voz suave, le acarició el lomo. «No va a pasar nada. Estoy aquí contigo». Rocco, con el cuerpo temblando, miraba al frente, los ojos llenos de miedo, pero en cuanto sintió las manos de Carlos sobre él, comenzó a relajarse lentamente. Carlos lo observó con un nudo en la garganta. Sabía que este miedo no desaparecía de un día para otro, pero cada vez que Rocco respondía a su voz, era un pequeño triunfo. Pasaron varios minutos en los que Rocco no se movió, pero Carlos no lo apresuró. No le dijo nada más, no trató de forzarlo a caminar. Simplemente permaneció allí, a su lado, como había hecho tantas veces antes, esperando pacientemente a que el perro superara su miedo. Finalmente, Rocco dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y después, al ver que no pasaba nada, comenzó a caminar más relajado, aunque todavía con una ligera tensión en su cuerpo. Carlos continuó caminando a su lado, sin presionarlo. Sabía que lo importante no era la rapidez con la que Rocco superara su miedo, sino que estuviera dispuesto a enfrentarlo. A medida que se adentraban más en el barrio, Rocco comenzó a olfatear el suelo, sus patas deslizándose sobre las hojas caídas, como si estuviera disfrutando del paseo. Al final, Rocco dejó de mirar atrás, confiando más en su entorno, aunque no completamente. Pero eso no importaba. Para Carlos, ese día marcaba un avance significativo.
Esa noche, después de su paseo, Rocco dormía tranquilo, profundamente relajado, sin los nervios que tantas veces lo habían perturbado. Carlos, por su parte, no podía dejar de pensar en el progreso que había visto en el perro. Era pequeño, pero significativo. Había comenzado a confiar en su entorno, en la gente que lo rodeaba, y eso era todo lo que Carlos necesitaba para saber que, a pesar de los miedos del pasado, el perro estaba en el camino correcto. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeños avances y retrocesos. Cada vez que Rocco tenía un encuentro positivo con alguien o superaba un temor, Carlos sentía que todo su esfuerzo valía la pena. Pero también sabía que, aunque el perro comenzaba a adaptarse a su nueva vida, nunca olvidaría completamente su pasado. Sin embargo, Carlos no se dejó llevar por la tristeza. En lugar de lamentarse por las cicatrices emocionales de Rocco, se centró en lo que podía hacer por él hoy, en el momento presente. Su misión era clara: darle la oportunidad de sanar, de disfrutar de su vida, de ser feliz. Al mirar a Rocco, acurrucado en su cama por la noche, Carlos se dio cuenta de que, aunque aún quedaba mucho por hacer, Rocco ya había comenzado a encontrar algo invaluable: la confianza. La confianza de saber que ahora tenía un hogar, un lugar donde siempre sería bienvenido. Y, aunque no pudieran borrar el pasado, juntos, de alguna manera, podrían escribir una historia diferente. Los días fueron pasando lentamente, pero a un ritmo constante. Carlos y Rocco ya no eran solo un policía y un perro. Habían llegado a ser algo más, una pareja inesperada, un vínculo que se había formado a través del dolor, la paciencia y la esperanza. Rocco, aunque aún cargaba con las cicatrices invisibles de su pasado, comenzaba a mostrar una nueva faceta de sí mismo. Ya no era el perro asustado que había encontrado Carlos semanas antes, pero todavía no estaba completamente libre de su miedo. A veces, sus ojos se nublaban con dudas, como si temiera que algo o alguien pudiera destruir la paz que había comenzado a encontrar. Carlos lo veía cada día más como su compañero. Lo llevaba a su casa después del trabajo, donde pasaban horas juntos en el sofá, viendo la televisión o simplemente descansando. Rocco ya no se refugiaba tanto en su rincón, sino que se acercaba a Carlos, descansando a su lado, como si estuviera buscando seguridad. Aunque aún había días en los que la ansiedad de Rocco se apoderaba de él, la mayoría de las veces el perro mostraba señales de confort. A veces, cuando veía que Carlos se levantaba para ir a la cocina, Rocco lo seguía de cerca, siempre con la esperanza de que lo cuidara. Pero, por mucho que Rocco se estuviera adaptando, Carlos sabía que el verdadero reto era ayudar a Rocco a superar la parte más difícil de su recuperación: la confianza. A pesar de todos los avances, el perro seguía siendo temeroso, y, en sus momentos más vulnerables, parecía dudar de sí mismo y de los humanos en general. Aunque Rocco ya no temía la presencia de Carlos, su miedo a las sorpresas del mundo exterior seguía siendo fuerte. El sonido de una puerta cerrándose de golpe, el ruido de un automóvil frenando o una voz demasiado alta eran suficientes para hacer que el perro retrocediera, se encogiera o incluso se pusiera a temblar. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Carlos decidió que era hora de dar un paso más en el proceso de rehabilitación de Rocco. Quería hacer algo más por él, algo que no solo lo ayudara a sanar, sino que también le mostrara que el mundo no era un lugar tan aterrador después de todo. Recordó lo que había ocurrido en el parque, cuando el perro había comenzado a mostrar señales de curiosidad y alegría, y pensó que podría ser hora de repetir esa experiencia, pero esta vez de una manera diferente. Decidió llevar a Rocco a un lugar especial, un pequeño campo abierto donde no había mucha gente, pero donde el aire fresco y el sonido de la naturaleza podrían ayudar a que el perro se relajara aún más. Al principio, cuando Carlos se preparó para el paseo, Rocco no mostró mucho interés. Aunque había aprendido a disfrutar de sus salidas, el perro todavía era cauteloso. Se paró junto a la puerta, mirando a Carlos con una expresión de duda en su rostro. Carlos se agachó, le acarició la cabeza y le habló con voz suave: «Hoy será un buen día, amigo. Ven, confía en mí». Rocco miró a su alrededor, como si intentara entender lo que Carlos le decía, y luego, con un suspiro, dio un paso hacia la puerta. Fue un pequeño gesto, pero para Carlos, significaba que Rocco comenzaba a confiar más en él. El camino hacia el campo fue tranquilo. Durante todo el trayecto, Carlos notó cómo Rocco iba relajándose poco a poco.
Cada vez que el perro olía el aire, se sentía más tranquilo, y cuando llegaron al campo, Rocco comenzó a correr por la hierba, moviendo la cola con una alegría contenida. El campo, con su espacio abierto y aire fresco, parecía un refugio perfecto para que el perro liberara un poco de su energía acumulada. Carlos lo observaba, con una sonrisa en el rostro, mientras veía cómo el perro saltaba y corría, disfrutando de su libertad. Sin embargo, cuando Carlos comenzó a caminar por el borde del campo, algo cambió. Rocco, que antes parecía estar disfrutando del aire libre, se detuvo de repente, mirando hacia el horizonte. Unos segundos después, comenzó a ladrar de manera insistente. Carlos, un poco sorprendido por la reacción del perro, se acercó a él y vio lo que había provocado su reacción, una figura que se acercaba a ellos a lo lejos. Era un hombre con su perro, caminando por el sendero que cruzaba el campo. Rocco, al ver al otro perro, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Su cuerpo se tensó, sus orejas se pusieron rígidas y sus ojos brillaron con una mezcla de ansiedad y desconfianza. Carlos sabía que este momento iba a ser crucial. Había visto cómo Rocco había interactuado con otros perros en el refugio, y aunque la mayoría de las veces no mostraba agresividad, se ponía extremadamente nervioso. Carlos se agachó y le habló en voz baja: «Tranquilo, Rocco, todo está bien». Intentó calmarlo, pero el perro seguía mirando al otro perro con ojos intensos, su cuerpo en tensión, esperando algún tipo de reacción. El hombre con el perro, al ver la reacción de Rocco, se detuvo a cierta distancia. Carlos, queriendo evitar que la situación se volviera tensa, decidió acercarse lentamente y hablar con el hombre. «Lo siento mucho», dijo Carlos, «mi perro está un poco nervioso con otros perros. ¿Te importa si nos mantenemos a una distancia?». El hombre asintió, sonriendo amablemente, y le dio espacio a Carlos para que pudiera seguir con su paseo sin preocuparse por el otro perro. Carlos miró a Rocco, quien ahora se había calmado un poco, aunque todavía miraba al perro con desconfianza. Sabía que este era otro desafío que debía superar. Rocco no solo tenía que aprender a confiar en los humanos, sino también en otros perros, algo que nunca había experimentado de manera positiva antes. Carlos le acarició la cabeza, dándole tiempo para calmarse, y se puso de pie. «Vamos a seguir caminando, amigo», dijo, «nosotros podemos con esto». Rocco, aunque algo incómodo, decidió seguirlo. Poco a poco, fue relajándose mientras caminaban juntos. Al llegar al final del campo, Carlos se sentó en una roca, y Rocco se tumbó junto a él, cansado pero contento. Aunque había sido un paseo lleno de desafíos, también había sido un paso importante en su recuperación. Rocco había aprendido a mantenerse tranquilo frente a un posible conflicto, a relajarse en una situación que antes lo habría asustado. Carlos lo miró y sonrió. «Lo estás haciendo muy bien, amigo», dijo en voz baja. Sabía que la recuperación de Rocco no iba a ser algo rápido o fácil, pero estaba convencido de que, paso a paso, el perro seguiría mejorando. Estaba comenzando a confiar nuevamente en el mundo, a ver que el miedo no tenía que dominarlo siempre. Esa noche, Rocco se acurrucó junto a Carlos, como siempre lo hacía después de sus paseos. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su mirada. Era como si estuviera entendiendo que, finalmente, había encontrado un lugar donde podía ser él mismo, un lugar donde el amor y la seguridad ya no eran algo lejano. Y, aunque la carretera hacia la recuperación aún era larga, cada día juntos era una nueva oportunidad para sanar, para construir una vida mejor, para dejar atrás los temores que una vez lo habían dominado. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas mientras Carlos caminaba a paso lento por el parque, acompañado de Rocco. Era una tarde tranquila, el tipo de tarde que invita a la reflexión. La brisa acariciaba suavemente las hojas de los árboles, y los pájaros cantaban suavemente en la distancia, creando una atmósfera que parecía perfecta para la paz interior. Pero no era solo la naturaleza lo que llenaba de calma a Carlos, era la transformación que estaba presenciando en Rocco. Cada día que pasaba, el perro comenzaba a cambiar más y más. Aunque aún quedaban retos por superar, la evolución del perro había sido clara. Rocco había pasado de ser un animal temeroso y desconfiado, con una mirada llena de dolor y sufrimiento, a un perro más tranquilo, dispuesto a interactuar con las personas y a dejar atrás la sombra de su pasado.
Sin embargo, aunque las huellas visibles del maltrato físico ya se habían ido, las cicatrices emocionales seguían presentes. El miedo todavía estaba en su interior, oculto, esperando aparecer en los momentos más inesperados. Hoy, mientras caminaban juntos, Rocco parecía estar disfrutando de la calma de la tarde. Su paso era más relajado, su cuerpo ya no estaba tenso como en sus primeros días con Carlos. Aunque aún estaba alerta, siempre con un ojo atento a su entorno, ya no mostraba la ansiedad que solía acompañarlo en cada movimiento. Carlos lo observaba, con una sensación de orgullo mezclada con tristeza. Sabía que, aunque Rocco había avanzado mucho, aún quedaba una gran batalla por librar, el miedo al abandono. Era un miedo que no podía desaparecer de un día para otro. Rocco había sido dejado atrás por su anterior dueño, había sido víctima de la crueldad humana, y aunque ahora tenía un hogar y una persona que lo cuidaba, el perro no podía evitar pensar que todo aquello podría desaparecer algún día. Esa sensación de inseguridad era la que más le costaba superar, pero Carlos no estaba dispuesto a rendirse. Su amor por el perro había crecido de una manera profunda, y estaba decidido a demostrarle que nunca más estaría solo. Mientras avanzaban por el parque, Carlos decidió hacer algo diferente. Había llegado el momento de dar un paso más en el proceso de recuperación de Rocco, uno que iba a ser desafiante, pero necesario. Quería que el perro entendiera que no solo podía confiar en él, sino que también podía confiar en el mundo que lo rodeaba, en las personas y en los otros animales. Para eso, Carlos sabía que tenía que enfrentar directamente las raíces del miedo de Rocco. Decidió llevarlo a un parque de perros, un lugar donde los animales podían correr libremente y socializar entre sí. Carlos sabía que este paso era importante. Quería ver cómo Rocco reaccionaba ante otros perros, pero también quería que el perro entendiera que podía estar rodeado de otros animales sin tener que temerles. Aunque la idea de llevarlo a un lugar con tantos perros lo ponía algo nervioso, Carlos sentía que era el momento de enfrentar el miedo directamente. Al llegar al parque, Rocco comenzó a mostrar signos de incomodidad. Sus orejas se pusieron rígidas y su cuerpo se tensó de inmediato. Aunque había sido un buen perro en su caminar por el mundo, todavía era vulnerable cuando se trataba de interactuar con otros animales. Carlos lo sostuvo suavemente, reconociendo los signos de ansiedad en su perro. «Está bien, Rocco. Vamos a hacerlo juntos», murmuró, dándole un toque de confianza. Con cuidado, Carlos avanzó hacia el área donde los perros jugaban. Rocco lo siguió, pero se mantuvo cerca de él, sin aventurarse demasiado en el espacio lleno de otros animales. Algunos perros se acercaron rápidamente, moviendo la cola y olfateando a Rocco. En lugar de reaccionar con la misma defensiva que antes, Rocco dio un paso atrás, pero permaneció calmado. Carlos lo miró, reconociendo la valentía que estaba mostrando. Sabía que el perro todavía no estaba completamente cómodo, pero la forma en que reaccionó de manera controlada era un gran avance. Poco a poco, los perros comenzaron a interactuar entre ellos. Rocco, aunque algo reservado, observaba las interacciones con curiosidad. En un momento, un perro de mayor tamaño se acercó a él, olfateando su cara y moviendo la cola. Rocco, aunque tenso, no retrocedió. Por primera vez, parecía dispuesto a dejar que otro perro lo conociera. Fue un momento clave. Aunque aún estaba cauteloso, ya no mostraba signos de agresividad ni de miedo extremo. Estaba aprendiendo a convivir, a aceptar la presencia de otros animales sin sentirse amenazado. Carlos observó desde lejos, sintiendo una mezcla de emoción y alivio. Había sido un paso difícil para Rocco, pero también un paso necesario. Mientras los perros jugaban y se correteaban por el parque, Carlos se agachó junto a Rocco. «Lo estás haciendo bien, amigo», le dijo suavemente. «Sé que es difícil, pero cada día que pasas aquí es una victoria». Rocco, aunque aún inseguro, parecía estar empezando a relajarse un poco más. Sin embargo, justo cuando parecía que la situación estaba mejorando, algo sucedió. Un perro más pequeño, que corría rápidamente por el parque, se acercó a Rocco de manera un poco brusca. Sin querer, el perro lo empujó con la nariz, haciendo que Rocco saltara hacia atrás, mostrando signos de alarma. Carlos lo vio de inmediato y corrió hacia él. Rocco comenzó a dar vueltas en círculos, su cuerpo tenso y su respiración acelerada.
Fue como si todo el progreso que había hecho hasta ese momento se desmoronara de repente. Carlos lo tomó en sus brazos con suavidad, calmándolo. «Está bien, amigo». «Lo sé, fue inesperado, pero todo está bien», le susurró, acariciando su lomo. Rocco, aunque todavía nervioso, se calmó al sentir la presencia de Carlos. Sabía que, a pesar de la sorpresa y el miedo momentáneo, su dueño estaba allí para protegerlo. A medida que Carlos lo sostenía, el perro dejó de temblar poco a poco, su cuerpo relajándose lentamente. El contacto humano, esa conexión que había estado perdiendo en su vida anterior, lo hacía sentir más seguro. Después de un rato, Carlos decidió que era momento de irse. Sabía que, aunque Rocco había avanzado mucho, aún no estaba listo para estar rodeado de demasiados perros. La experiencia había sido una lección importante, tanto para el perro como para él. Había sido un recordatorio de que la confianza lleva tiempo, y que el miedo no desaparece de inmediato. Al regresar a casa, Rocco parecía más tranquilo, pero aún con algunos rastros de ansiedad. Carlos lo miró con una sonrisa cálida. «Lo intentamos, ¿verdad, amigo?», dijo. «No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Esa noche, Rocco se acurrucó junto a él, como siempre lo hacía después de un día de cambios. Pero esta vez, había algo diferente. Algo que no había estado allí antes. Aunque todavía quedaba trabajo por hacer, Carlos sabía que juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Estaban más unidos que nunca, y eso era lo único que importaba. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el aire fresco de la tarde acariciaba el rostro de Carlos mientras observaba a Rocco jugar en el jardín de su casa. Habían pasado semanas desde aquel día en el parque, y aunque Rocco había dado algunos pasos importantes, su miedo seguía siendo una sombra constante. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no era el mismo perro asustado y desconfiado que había encontrado en la calle. Aunque su proceso de recuperación no era lineal, cada día le ofrecía una nueva oportunidad de avanzar. Y eso era todo lo que Carlos necesitaba ver, la voluntad de Rocco de seguir adelante. Era tarde, y el cielo, cubierto de estrellas, parecía reflejar la paz que Carlos sentía en su corazón. Rocco estaba corriendo de un lado a otro, saltando tras una pelota que Carlos le había lanzado. Aunque la inseguridad de Rocco aún estaba presente, había algo en su comportamiento que demostraba que la confianza estaba comenzando a arraigarse, poco a poco. Se acercaba a Carlos con más frecuencia, como si entendiera que allí encontraba un refugio, un lugar seguro, algo que nunca había conocido antes. La vida para Rocco no había sido fácil. Su pasado estaba marcado por el abandono y el maltrato, y aunque había encontrado un hogar, el miedo seguía siendo una barrera difícil de derribar. Pero esa noche, al ver cómo el perro disfrutaba del juego, Carlos no pudo evitar sentirse orgulloso. El simple hecho de que Rocco pudiera correr y jugar con libertad era una victoria. Una victoria que representaba todo lo que había logrado hasta ese momento. No solo el perro había encontrado un hogar, sino que también había encontrado una segunda oportunidad en la vida. Carlos había aprendido a leer las señales de Rocco. Sabía cuando el perro estaba cómodo y cuando no. También sabía que, aunque la vida de Rocco había cambiado, el miedo aún se escondía dentro de él, esperando la oportunidad para resurgir. Pero Carlos no se desanimaba. Cada pequeño avance, cada gesto de confianza, era un paso en la dirección correcta. Una noche, después de que la oscuridad había caído por completo, Carlos decidió salir a caminar con Rocco. Estaba claro que el perro necesitaba ejercitarse, y además, esa caminata sería una forma de mantener a Rocco en movimiento, sin dejar espacio para que su ansiedad se apoderara de él. Se puso su chaqueta, tomó la correa de Rocco y salió al exterior. La caminata nocturna, bajo la luz suave de las farolas, siempre había sido una de sus actividades favoritas. Y ahora, con Rocco a su lado, se sentía aún más completo. Al principio, Rocco caminaba a su lado, tranquilo. El perro parecía disfrutar del paseo, oliendo las plantas y siguiendo a Carlos con la cabeza erguida. Sin embargo, como siempre, había algo en su comportamiento que lo delataba. De vez en cuando, sus orejas se ponían en alerta, y sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera buscando alguna amenaza.
Carlos lo observó con atención. Sabía que el miedo seguía allí, latente, esperando una oportunidad para aflorar. Pero, por el momento, Rocco parecía disfrutar de la caminata, y eso era lo que más importaba. Mientras caminaban por el barrio, un perro que venía desde una calle lateral comenzó a acercarse a ellos. Era un perro grande, con una melena espesa y una mirada fuerte. Rocco lo vio de inmediato y, como en ocasiones anteriores, su cuerpo se tensó. Carlos, que ya estaba acostumbrado a la forma en que Rocco reaccionaba ante otros perros, hizo una pausa y se agachó a su nivel. «Tranquilo, Rocco», le susurró con calma. «No va a pasar nada, confía en mí». El perro grande se acercó, y Rocco, aunque temeroso, no retrocedió. Sus ojos se mantenían fijos en el perro, pero no parecía estar tan asustado como antes. La tensión en su cuerpo comenzó a relajarse, y cuando el otro perro pasó cerca de él, Rocco apenas mostró signos de agresividad. No ladró, ni gruñó, ni trató de huir. Su reacción fue diferente. Fue más tranquila, más controlada. Carlos observó todo con una mezcla de sorpresa y alivio. Por fin, Rocco estaba aprendiendo a lidiar con su miedo. «Lo lograste, amigo», dijo Carlos con una sonrisa, acariciando la cabeza de Rocco mientras el perro se relajaba nuevamente. «Lo lograste». El paseo continuó sin más incidentes, y aunque Rocco seguía mostrando signos de cautela, su comportamiento era cada vez más equilibrado. Cada vez que un perro pasaba cerca, no se apresuraba a reaccionar con miedo o agresión. En cambio, observaba, evaluaba la situación y luego decidía cómo actuar. Era como si, finalmente, estuviera aprendiendo que no todos los perros eran una amenaza, que no todos los humanos eran crueles, y que había un lugar donde podía sentirse seguro. Y ese lugar era junto a Carlos. Al regresar a casa, el perro parecía agotado, pero satisfecho. Carlos también se sentía bien, como si esa caminata hubiera sido una prueba superada, una nueva etapa en el proceso de recuperación de Rocco. El perro, aunque aún cargaba con sus inseguridades, había demostrado una vez más que tenía la capacidad de superar sus miedos, paso a paso. Esa noche, cuando Carlos y Rocco se acomodaron en el sofá, el perro se acurrucó junto a él, buscando su cercanía. Carlos lo miró y sonrió. Aunque sabía que todavía había muchos obstáculos por delante, también sabía que Rocco estaba cambiando. Lo había visto pasar de ser un perro asustado a uno que ahora, poco a poco, comenzaba a confiar en sí mismo y en su entorno. Y eso era todo lo que Carlos necesitaba, saber que Rocco estaba sanando, que estaba dejando atrás los fantasmas de su pasado y abriéndose a un futuro lleno de amor y seguridad. Carlos acarició la cabeza de Rocco, que cerró los ojos en respuesta al suave toque. «No te preocupes, amigo. Aquí estarás siempre, protegido. Nunca más estarás solo». Y mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Carlos sabía que, aunque el camino hacia la completa recuperación de Rocco aún era largo, juntos, lo superarían todo. Porque lo más importante ya estaba claro, el perro había encontrado su hogar, y, con ello, su lugar en el mundo. Era una tarde tranquila, pero en el aire se sentía una tensión sutil. Rocco, como siempre, estaba junto a Carlos, que se encontraba sentado en el sillón, observando cómo el perro descansaba junto a él. Los avances de Rocco habían sido notables, pero algo había cambiado en la rutina. Desde hace algunos días, el perro parecía inquieto. Aunque sus interacciones con los demás perros habían mejorado y su confianza en Carlos se fortalecía, un sentimiento de ansiedad persistía. Rocco, en ocasiones, parecía estar buscando algo, como si esperara que algo malo ocurriera. Cada vez que Carlos se levantaba para hacer algo, Rocco lo seguía, como si temiera que lo dejara atrás. Carlos lo notó, por supuesto. Rocco había sido una parte fundamental de su vida desde que lo rescató, y cualquier cambio en su comportamiento no pasaba desapercibido. «¿Qué pasa, amigo?», le preguntó suavemente, mientras acariciaba la cabeza de Rocco. El perro levantó la mirada, como si estuviera buscando respuestas en los ojos de Carlos, pero no dijo nada. Como siempre, la mirada de Rocco estaba llena de una mezcla de confianza y temor, como si en su corazón aún tuviera dudas sobre su lugar en el mundo. La inseguridad de Rocco era algo con lo que Carlos había aprendido a vivir.
Sabía que el perro había sufrido mucho en su vida anterior, y aunque ya no mostraba los mismos miedos que al principio, había algo en su comportamiento que aún delataba su pasado. Un pasado lleno de abandono y crueldad. Sin embargo, Carlos no podía dejar que esas sombras oscurecieran lo que había logrado. Había sido paciente, había brindado amor, y lo más importante, le había mostrado a Rocco que podía confiar en las personas. Pero ahora, algo más estaba sucediendo. Esa noche, mientras caminaban por el vecindario, Rocco comenzó a actuar de una manera extraña. Mientras caminaban por una calle tranquila, se detuvo de repente. Carlos lo miró, confundido, pero no tardó mucho en darse cuenta de que Rocco estaba oliendo el aire con insistencia. El perro comenzó a caminar hacia una esquina de la calle, acercándose a un grupo de personas que se encontraban sentadas en una banca. No parecía haber nada extraño en ellos, pero Rocco se acercó lentamente, con la cola baja y los ojos fijos en ellos. Carlos, preocupado por la actitud del perro, lo llamó: «Rocco, ven aquí». Pero el perro no respondió. Continuó acercándose a las personas, como si algo en su interior lo empujara hacia ellos. Carlos, inquieto, decidió seguirlo, pero a medida que se acercaba, comenzó a sentirse más incómodo. Algo en la situación no le gustaba. El comportamiento de Rocco había cambiado repentinamente, y eso lo inquietaba. Sin embargo, Carlos confiaba en su instinto y en el vínculo que había construido con el perro. Así que, decidido a entender lo que sucedía, decidió dar un paso más. Rocco llegó hasta el grupo de personas y se detuvo a unos metros de ellos. Los observó durante unos segundos, pero en ese momento, una de las personas se levantó y comenzó a caminar hacia él. Carlos sintió que un nudo se formaba en su estómago. La persona se acercó al perro con una sonrisa, como si estuviera esperando algo de él. «Hola, perrito», dijo en un tono suave. Pero, en cuanto la persona dio un paso más cerca, Rocco dio un salto hacia atrás, mostrando signos claros de desconfianza. Su cuerpo se tensó de inmediato, y sus orejas se pusieron en alerta. Carlos, al ver la reacción de Rocco, decidió intervenir rápidamente. Se acercó al perro y lo tomó suavemente de la correa. «Tranquilo, Rocco», le susurró, intentando calmarlo. Rocco miraba a la persona con desconfianza, pero no parecía querer atacar. Simplemente estaba temeroso. El miedo que había guardado en su interior durante tanto tiempo estaba aflorando una vez más. La persona, al ver la reacción de Rocco, se detuvo y retrocedió, entendiendo que el perro no estaba preparado para acercarse a ella. «Lo siento, no quería asustarlo», dijo con una sonrisa nerviosa. Carlos asintió y, con un gesto suave, alejó a Rocco de la situación. «Está bien, no te preocupes», le dijo. «Es solo que ha tenido un pasado difícil. Todavía está aprendiendo a confiar». Mientras caminaban de regreso a casa, Carlos reflexionaba sobre lo que acababa de suceder. Rocco había reaccionado de manera más defensiva de lo que Carlos esperaba. No era la primera vez que el perro mostraba signos de desconfianza, pero algo en la situación lo había hecho sentir incómodo. Había sido un recordatorio de que, aunque Rocco estaba avanzando, aún llevaba consigo las cicatrices de su pasado. Esas cicatrices no eran visibles, pero estaban presentes. Eran una parte de él, y Carlos lo sabía. Pero lo que también sabía era que, aunque esos miedos aún estaban dentro de Rocco, cada día que pasaba, el perro se volvía más fuerte. Y Carlos también lo era. Al llegar a casa, Carlos se sentó en el sofá y Rocco se acurrucó junto a él, buscando consuelo. El perro parecía más tranquilo, pero aún mostraba signos de la tensión que había experimentado en la calle. Carlos lo acarició suavemente, como si tratara de transmitirle toda la calma que tenía en su corazón. «Lo hiciste bien, Rocco», dijo en voz baja, sin esperar una respuesta. «Sé que es difícil, pero estamos juntos en esto. Nunca más te dejaré solo». Esa noche, mientras Rocco descansaba, Carlos reflexionaba sobre lo sucedido. Sabía que no sería fácil. La recuperación de Rocco no sería algo que se pudiera resolver de inmediato. Pero, a pesar de los retrocesos, a pesar de los miedos que aún persistían, Carlos estaba decidido a ayudar a Rocco a encontrar la paz. Habían recorrido un largo camino juntos,
y no importaba lo que viniera, seguirían adelante, paso a paso. Al día siguiente, Carlos decidió que era hora de dar un paso importante en el proceso de recuperación de Rocco. Había llegado el momento de enfrentar directamente el miedo al abandono que, a pesar de los avances, seguía estando presente en el corazón de Rocco. Era hora de hacer un pequeño experimento, algo que pondría a prueba la confianza que Rocco había depositado en él. Quería que Rocco entendiera que no solo lo amaba, sino que siempre estaría allí, sin importar lo que sucediera. Carlos se levantó temprano, preparó su equipo de trabajo y salió con Rocco al parque. Pero esta vez, haría algo diferente. Decidió dejar a Rocco por unos minutos en el refugio, en un lugar donde normalmente lo dejaría para interactuar con otros perros. Rocco, al principio, mostró señales de inseguridad, pero cuando vio a Carlos sonriendo y hablándole con cariño, se quedó quieto, confiando en él. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras se alejaba, pero sabía que era el momento adecuado. A los pocos minutos, regresó al refugio y vio que Rocco lo esperaba en la puerta, como siempre. No había huido, no había buscado escapar. Estaba allí, esperando. Carlos se agachó, lo abrazó con fuerza y le susurró: «Nunca te dejaré. Siempre estaré aquí». Era un pequeño paso, pero para Rocco, ese gesto significaba más de lo que Carlos podría imaginar. La mañana siguiente amaneció fresca y clara, como una nueva oportunidad para ambos. Carlos había dormido poco, la preocupación por los últimos eventos rondaba su mente. Aunque Rocco había dado pasos importantes hacia la confianza y la sanación, algo en su comportamiento seguía siendo incierto. Después del incidente en el parque, cuando el perro había mostrado signos de pánico ante una persona desconocida, Carlos sabía que aún quedaban muchas capas de miedo que descifrar. Pero a pesar de eso, había algo diferente en la atmósfera. Era como si Rocco estuviera, lentamente, aprendiendo a confiar en su mundo. Al entrar en la cocina, Carlos vio a Rocco acostado cerca de la ventana, observando el exterior con una mirada atenta. El perro, que antes temía incluso el ruido más pequeño, parecía estar aceptando su entorno. Esa mañana, el sol se colaba a través de la ventana y tocaba su pelaje de manera suave, como si la naturaleza misma estuviera reconociendo el proceso de transformación que él estaba viviendo. Carlos sonrió y se acercó a él, agachándose a su nivel. «Buenos días, campeón», dijo en voz baja, acariciando la cabeza de Rocco. El perro levantó la vista, y por un momento, sus ojos reflejaron una mezcla de curiosidad y amor. Aunque aún quedaban cicatrices profundas en su corazón, los ojos de Rocco ya no estaban tan vacíos como al principio. Ahora, cada vez más, mostraba una conexión real, no solo con Carlos, sino con el mundo que lo rodeaba. Era un día tranquilo, perfecto para pasar juntos en el parque, lejos de la tensión de la ciudad. Después de un buen desayuno, Carlos decidió que era el momento adecuado para hacer un paso más en el proceso de recuperación de Rocco, la socialización con más personas. Sabía que este era uno de los miedos más profundos del perro, y que su temor al abandono no solo se limitaba a los otros perros, sino también a la gente. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, Rocco mostraba señales de incomodidad, como si estuviera a punto de huir o defenderse. Carlos había leído sobre terapias de desensibilización, en las que las personas exponen gradualmente a los animales a situaciones que les causan miedo para ayudarlos a superarlas. Era hora de aplicar esa teoría, pero con una condición: Carlos estaría allí, siempre. Rocco no parecía demasiado entusiasmado cuando Carlos tomó la correa y se preparó para salir. De alguna manera, el perro parecía percibir que el día de hoy sería diferente. Al principio, caminaba con paso vacilante, como si estuviera esperando lo peor. Cada vez que alguien se cruzaba en su camino, su cuerpo se tensaba, y sus ojos se fijaban en la persona, como si estuviera anticipando un rechazo o una amenaza. Carlos, consciente de esto, lo alentaba suavemente con palabras reconfortantes: «Tranquilo, amigo, estamos juntos en esto. Lo vas a lograr». Poco a poco, se acercaron a un pequeño parque donde había algunas personas y perros disfrutando del sol. Cuando Rocco vio a otros perros jugando, su cuerpo se relajó un poco, pero su mirada seguía buscando señales de peligro en las personas que los rodeaban. Los perros, por supuesto, corrían felices, ajenos a las preocupaciones de Rocco,
pero las personas que los acompañaban parecían ser un reto mayor. Carlos se agachó junto a él, para transmitirle más calma. Vamos a ir despacio, Rocco. Nada de esto te va a hacer daño. Yo te cuido, siempre. Sabía que el miedo no se disolvería de inmediato, pero cada paso que daban juntos era una victoria, un pequeño triunfo hacia la curación de Rocco. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que Carlos no había anticipado. Mientras caminaban por el parque, una mujer que estaba sentada en una banca se levantó y se acercó a ellos. Rocco, que ya estaba tenso, dio un paso atrás. La mujer, al parecer, no notó la incomodidad del perro y, sonriendo, se inclinó hacia él con la mano extendida. ¿Puedo acariciarlo?, preguntó amablemente. Carlos la observó por un momento, antes de responder, con una sonrisa cortés. Lo siento, pero mi perro aún no está listo para socializar tan de cerca con extraños. La mujer asintió, comprendiendo la situación, pero Rocco no parecía calmarse del todo. El solo hecho de que alguien se acercara demasiado lo hizo volver a tensarse. Carlos, con una mirada tranquila, le acarició la cabeza y murmuró, «Estamos bien, amigo. Tienes que aprender que no todas las personas son una amenaza». Pero en el fondo, sabía que esto no sería fácil para Rocco. La reacción del perro ante la mujer le hizo darse cuenta de cuánto quedaba por hacer. Decidió que era el momento de un pequeño descanso. Se sentaron en una banca a un costado del parque, y Carlos dejó que Rocco respirara con calma. Pasaron unos minutos en silencio, con el perro descansando cerca de sus pies, observando todo lo que sucedía a su alrededor. No era mucho, pero era un momento de avance. Rocco estaba comenzando a entender que las personas no eran siempre una amenaza, y que a veces, solo necesitaba un poco de tiempo para procesarlo. De repente, un niño pequeño, que corría por el parque, se acercó corriendo hacia ellos. Carlos vio la dirección en que se dirigía y, con un suspiro de alivio, se levantó rápidamente para proteger a Rocco. Pero, para su sorpresa, el niño, al llegar cerca de ellos, se detuvo en seco y, con una sonrisa tímida, dijo, ¿puedo acariciar a tu perro? Rocco, que ya se encontraba tenso, miró al niño con incertidumbre. Pero Carlos, queriendo darle una oportunidad a Rocco, asintió con una sonrisa. Está bien, pero solo un poco, dijo con suavidad. El niño se acercó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, y se inclinó hacia el perro. Rocco, aún indeciso, dio un paso atrás, pero luego, algo en él cambió. Con una mirada curiosa, permitió que el niño extendiera su mano hacia su pelaje. Carlos observó con atención, conteniendo la respiración. Por un momento, Rocco se quedó inmóvil, como si estuviera evaluando la situación. Pero entonces, de manera sorprendente, permitió que el niño lo acariciara. Su cuerpo, que antes estaba tenso, comenzó a relajarse, y la cola, que antes estaba rígida, comenzó a moverse ligeramente. Fue un pequeño gesto, pero uno que significaba mucho. Carlos sonrió, acariciando a Rocco con cariño. «Lo hiciste bien», le susurró. Por fin, el perro parecía entender que no todo en el mundo era una amenaza, y que podía estar en contacto con los demás sin tener que temer. Al final del día, cuando regresaron a casa, Rocco se acurrucó junto a Carlos, agotado pero satisfecho. Durante todo el paseo, había demostrado que era capaz de enfrentar sus miedos. Aunque aún quedaban muchos obstáculos en su camino, la experiencia en el parque había sido un avance significativo. Rocco había mostrado una pequeña pero importante señal de que la confianza estaba creciendo, que la inseguridad de su pasado ya no dominaba por completo su vida. Carlos lo abrazó suavemente, reconociendo lo que ambos habían logrado. «Siempre estaré aquí para ti, amigo», le dijo en voz baja. Y con esas palabras, sabían que lo peor había quedado atrás. Lo que vendría ahora era solo un camino de sanación, amor y, lo más importante, confianza. Era un día cálido de verano, y el sol comenzaba a caer suavemente, tiñendo el cielo de colores anaranjados y dorados. Carlos caminaba por el parque, con Rocco a su lado, como siempre, pero hoy algo era diferente. Había llegado el día que había estado esperando durante semanas. Hoy, Rocco estaba a punto de enfrentarse a uno de sus mayores miedos, la posibilidad de ser abandonado nuevamente.
A lo largo de los meses, Carlos había trabajado con paciencia y dedicación para ayudar a Rocco a superar los traumas de su pasado. Había sido un proceso largo, lleno de altibajos, pero juntos habían logrado avances increíbles. Rocco ya no temía tanto a los extraños ni a otros perros. Su comportamiento había cambiado, y aunque el miedo al abandono seguía siendo una sombra que a veces lo atormentaba, Carlos sentía que era hora de enfrentarlo de una vez por todas. Esa mañana, Carlos había tomado una decisión que, aunque difícil, creía que era necesaria. Había decidido dejar a Rocco en un refugio temporal, un lugar donde el perro podría estar acompañado de otros animales, mientras él salía por un par de horas. No era una prueba fácil para ninguno de los dos, pero Carlos estaba convencido de que, al hacerlo, Rocco aprendería que no siempre que alguien se aleja significa que se irá para siempre. Rocco, como siempre, observaba a Carlos con una mezcla de confianza y ansiedad. A lo largo del camino hasta el refugio, el perro caminaba cerca de él, sin soltar la correa, como si quisiera asegurarse de que Carlos no lo dejara atrás. Cada paso que daban parecía más tenso que el anterior, como si el perro supiera que algo estaba por suceder. Cuando llegaron al refugio, Rocco se detuvo frente a la puerta, mirando a Carlos con los ojos llenos de una duda palpable. Carlos se agachó frente a él, mirando esos ojos llenos de ansiedad, y le acarició suavemente la cabeza. Sé que esto es difícil, amigo, pero confío en ti. Confío en nosotros. Con esas palabras, abrió la puerta y lo guió adentro. Rocco, como siempre, permaneció cerca de él. No había señales de que quisiera irse, pero su cuerpo estaba tenso, como si el miedo lo estuviera paralizando. Carlos lo dejó allí por unos minutos, y al principio, el perro no se movió. Carlos sabía que no era fácil para Rocco, pero este era un paso importante. Un paso que ambos tenían que dar. Voy a volver pronto, le dijo Carlos con voz tranquila, mientras le daba una última mirada antes de salir. Rocco lo miró, su cola ligeramente caída, su cuerpo rígido, pero no hizo un solo movimiento. A pesar de que el perro había pasado por muchas cosas, el miedo a la pérdida seguía presente, y Carlos no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Al salir del refugio, Carlos se alejó lentamente, observando cómo Rocco permanecía en su lugar, con los ojos fijos en la puerta. Cada paso que daba le dolía, pero sabía que era por el bien de Rocco. Había que enseñar al perro que el mundo no siempre era cruel, que las separaciones no significaban que el amor se hubiera ido. El tiempo, pensó Carlos, lo sanaría. Durante las siguientes 2 horas, Carlos paseó por la ciudad, tratando de distraerse, pero no podía dejar de pensar en Rocco. Cada vez que miraba su reloj, sentía una creciente ansiedad por regresar. Pero sabía que lo que estaba haciendo era necesario. El perro tenía que aprender a estar sin él por un tiempo, y él tenía que aprender a dejar ir, aunque fuera por unos momentos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carlos regresó al refugio. Al acercarse a la puerta, vio a Rocco desde lejos. El perro estaba mirando hacia la entrada, pero esta vez, había algo diferente en su postura. Su cuerpo ya no estaba tenso, y aunque sus ojos seguían buscando a Carlos, había una tranquilidad en su ser que no había tenido antes. Cuando Carlos entró, Rocco lo miró y, por primera vez, no corrió hacia él de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente, con una calma inesperada. Rocco, amigo, lo lograste, susurró Carlos, con una sonrisa llena de emoción. El perro se acercó, olfateó su mano y, finalmente, se dejó acariciar con una calma absoluta. No había más signos de miedo ni de ansiedad. En ese momento, Carlos entendió que, de alguna manera, Rocco había pasado por una pequeña gran transformación. El perro ya no temía tanto a la separación. Sabía que, aunque Carlos estuviera fuera de su vista por un tiempo, él siempre volvería. Después de unos minutos, Carlos decidió llevar a Rocco de vuelta a casa. Mientras caminaban de regreso, el perro parecía más relajado que nunca. Sus pasos eran firmes, su cuerpo, aunque aún vigilante, ya no estaba marcado por la tensión que solía acompañarlo. Carlos sonrió para sí mismo. La prueba había sido difícil, pero necesaria. Habían dado un paso más en su relación, y aunque el miedo no desaparecería por completo, sabían que juntos podrían enfrentarlo.
Al llegar a casa, Rocco se acomodó en su lugar habitual, cerca de Carlos. Se acurrucó en el suelo y levantó la cabeza, como si estuviera esperando a que Carlos le hablara. «Lo hiciste muy bien, amigo. Estoy muy orgulloso de ti», le dijo, acariciándolo con suavidad. Rocco movió la cola lentamente, su cuerpo relajado y su mirada tranquila. Sabía que estaba a salvo. Sabía que Carlos siempre volvería. Esa noche, cuando todo estaba en calma, Carlos reflexionó sobre el camino que habían recorrido juntos. Desde el momento en que había encontrado a Rocco en la calle, hasta ahora, había sido una lucha constante, pero también un proceso de sanación profunda. Rocco no era el mismo perro asustado que había conocido al principio. Había crecido, había aprendido a confiar, y, lo más importante, había aprendido a sentirse seguro. «Estamos juntos en esto», dijo Carlos en voz baja, mientras Rocco se acomodaba más cerca de él. El perro, sin hacer un solo ruido, se acurrucó junto a su dueño, mostrando la paz que ambos finalmente habían encontrado. A partir de ese momento, no importaba lo que sucediera. Carlos y Rocco sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. El amor y la confianza que habían construido era más fuerte que cualquier miedo. Y así, en la quietud de esa noche, ambos se quedaron dormidos, sabiendo que el futuro les esperaba, pero que, pase lo que pase, nunca más estarían solos. Fin.